Amados, Dios les bendiga grandemente una vez más, agradecidos del Señor y por ustedes que le ponen ahí clic para poder ver este video y escuchar la palabra del Señor. Les amamos, les animamos y queremos que Dios les bendiga grandemente. Que el Señor les bendiga, es un gusto saludarles. Así es. Y esperando de que no sean esas personas que simplemente vean, le hacen un zapping al video, sino que quieran escuchar palabra del Señor. Hoy de verdad se hace más necesario que nunca el alimentarnos, el buscar a Cristo y escudriñar su palabra, escuchar voz de Dios. Así que hermano, a veces yo misma viendo videos pierdo mucho tiempo viendo cualquier cosa, pero nos restamos un poco al ver la palabra del Señor. Así que le invitamos a que pueda escuchar voz de Dios en esta tarde para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, agradecido de ti una vez más, Señor, por poder, Dios mío, sentarnos a la mesa con tu palabra, a escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor. Un mundo, Señor, que vive en tinieblas, un mundo, Señor, que está desesperado, un mundo, Señor amado, que, Dios mío, no hay esperanza para él. Oh, sí, pero los hijos tuyos, Señor, los que confiamos, Señor, lo que te tenemos a ti como nuestro Padre, nuestro Dios, podemos descansar, Señor, en ti verdaderamente. Y tú, Dios mío, en esta hora puedas llenar de paz, de gozo, de alegría, de tranquilidad, Señor, cada alma que se dispone a escuchar tu palabra. Amén, gracias, Señor. Entra en el corazón del hombre y la mujer, de aquel que te busca, Señor. Gracias, bendito Rey. Bendecimos tu nombre en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, la palabra de hoy que queremos compartir con cada uno de ustedes tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. Pero no quiero hablar del nuevo orden mundial que muchos hablan, ni tampoco comentarles sobre las situaciones que ocurren en el mundo, porque ya hay muchos videos de eso. Hay mucha gente que está hablando, lo está haciendo bien. Sin embargo, quiero invitarles que abran sus Biblias ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y qué interesante hablar de Apocalipsis. Solamente estos 3 versículos ya nos dicen lo maravilloso, lo exquisito que es leer el libro de Apocalipsis. Cuando uno lo lee y lo escucha mirando estos primeros versículos, porque se habla mucho de Apocalipsis como un libro, la palabra que muchas veces se usa es apocalipsis, algo terror. Claro, porque dentro ocurren muchas cosas fuertes, de verdad. El lenguaje que ocupa Apocalipsis, recuerden que está escrito en este lenguaje, se habla de la literatura apocalíptica judía de los últimos tiempos, o de la revelación, de las cosas que no se ven. Por eso el libro en sí es un libro actual para aquellos tiempos cuando Juan estaba viendo, es un libro actual también para ahora, y será un libro actual porque hay cosas que se están cumpliendo en él y se cumplirán. Es fácil, hay muchos libros que han escrito acerca de Apocalipsis. De hecho, en la teología hay como 5 argumentaciones o diferentes formas de explicarlo. Pero la forma interesante de entenderlo y de leerlo es no salir de los primeros 3 versículos, que dice que es la revelación de Jesucristo. Es Jesucristo mostrado como el
el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que es victorioso. ¿Y cómo es victorioso? En todos los tiempos y en los tiempos futuros. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso es interesante. ¿Qué va a suceder? Por eso es profético. Acuérdense que profecía tiene que ver con hablar para exhortar, para animar, para edificar. Palabras que vienen del Señor que le podemos profetizar en el momento. Pero también tiene que ver con palabras que tienen que ver con el futuro, ¿verdad? Siempre la profecía es para edificar al cuerpo de Cristo, es para exhortarlo, animarlo. Por eso es interesante escuchar cuando nos profetizan. Nos animan, nos edifican, nos exhortan, ¿verdad? Esa es la idea de la profecía. Porque muchas veces caemos en el otro extremo. ¿Entiendes? Por eso es interesante leer bien, interpretar bien desde este punto de vista, que es la revelación de Jesucristo. No es de los últimos tiempos, como tanta relevancia o sobreénfasis le colocan a esto. Estamos viviendo los últimos tiempos, como dice el Apocalipsis. A ver, paré un poquito ahí. Se está revelando Cristo, su victoria, su protagonismo en la historia y en el futuro. ¿Estás hablando de Él todo lo que estás escuchando? Dice, y también tiene para manifestar a sus siervos los profetas, de las cosas que han de suceder pronto. Dice, a Juan, ¿y qué pasa con Juan? Juan dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y también ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Qué maravilloso es ver Juan que caminó con Jesús, estuvo con Él, lo vio, lo escuchó. Y ahora tiene la gran oportunidad junto a este ángel de ver la victoria en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra del cielo. Ve a este maestro maravilloso cómo triunfa. ¡Qué privilegio de esto! Dice, por eso ahora cuando nos invita a leer, dice, felices, dichosos, no tristes y angustiados, pobrecitos de los que leen este libro. No dice eso. No dice que debemos leerlo con angustia, con miedo, no. Dice con felicidad. Felices los que pueden leer. Dice, el que lee. Si tú estás leyendo Apocalipsis y te produce fe, te produce gozo, te produce una sensación de victoria, de que todo está bajo el control y el dominio del Señor, estás leyendo como corresponde. Dice, si estás escuchando el libro, lo estás escuchando en forma correcta. Pero si estás leyendo el libro y estás quedando asustado, con miedo, y eso es tu motivación, el miedo, no estás leyendo bien el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la victoria de Cristo. Es Cristo mismo, como les decía, protagonizando la victoria de los cielos sobre todas las cosas. Es cierto que dentro del libro hay mucha mezcla de muchas cosas que se hablan en el Antiguo Testamento, sobre los juicios de Dios. Porque aquí también habla, por ejemplo, al final dice, el que es injusto sea injusto todavía. Habla de los que van a ser condenados. Habla pero los cobardes, los incrédulos. Habla del juicio de Dios, que se han abierto los libros. Habla de la adoración celestial. Habla de las trompetas, de los sellos, de los caballos, de todos estos juicios, estos castigos. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Habla de los mentirosos, habla de muchas cosas muy hermosas y terribles a la vez. Pero no dejemos de leerlo con un corazón abierto, como nos explica cómo leerlo, ¿verdad? Bienaventurado el que lee, dichoso el que lee la palabra de esta profecía. Leer, escuchar la palabra y dice y guardarla. Guardarla también tiene que ver con obedecerla. Y vamos a ver aquí las primeras palabras que le dice el Señor. Aquí habla Cristo a través del Espíritu de Profecía a las iglesias. Muchos hablan de que estos son tiempos diferentes. No lo dice aquí, es una interpretación. Pero son a las iglesias de estos lugares que sí existieron, ¿verdad? Y que sí le escribieron cartas también, que sí fueron iglesias, que ahora no existen, pero existieron estas iglesias.
y las cosas que Cristo está diciendo aquí. Pero también se toma como una palabra profética al momento que pasó, pues fue profecía para ellos, a la iglesia que estaba funcionando en Esmirna, en Filadelfia, en Éfeso, estaba funcionando, y fue una palabra profética para ellos, una corrección, un ánimo, una fortaleza, una reprensión. Pero también muchos libros y muchos predicadores hablan de diferentes tiempos estas mismas palabras. Son formas, ¿verdad? Pero la idea es obedecerla, porque ser fiel a la iglesia del pasado, por ejemplo, y ahora también esa palabra es constante. Fueron fieles, nosotros también tenemos que ser fieles. Por ejemplo, cuando dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, a ellos le estaba diciendo eso, pero a nosotros también nos dice lo mismo. Cuidado, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor, arrepiéntete, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra también traspasa los tiempos, ¿ya? Ahora, dice, y guardan las cosas en ella escritas. Y esto es lo hermoso, porque el tiempo está cerca. Cristo viene, y ellos, como nosotros, debemos estar atentos y amando la venida de Cristo. En todos los tiempos, cuando uno analiza los hechos en la historia, cómo han explotado volcanes, las guerras que han ocurrido, las hambres que han ocurrido a través de estos 2000 años después de Cristo, cómo algunos meteoritos han caído, cuántas cosas uno podría compararlas con Apocalipsis. Como una vez leí un libro de que todo Apocalipsis ya estaba cumplido porque en tal año ocurrió esto, en tal año habían evidencia de que todo esto estaba listo. Pero vemos que ahora con la pandemia se nos viene una recesión económica. Podríamos hablar que el ángel del hambre, el ángel de la muerte anda ahora, y podríamos interpretarlo así, como quizás muchos lo dicen, que podría ser o no podría ser. Pero que vivimos y que genial es vivir y sentir que nosotros somos la generación que verá la venida de Cristo. Esperar eso. ¡Oh, qué magnífico!, ¿no? Cristo viene. Está ahí. Tú vas a ver a este maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores que vendrá con ángeles, millares de ángeles, y los cielos serán abiertos. Y cuando uno ve las nubes y los truenos se ven ahí, esa luz como de fotografía, ahí va a venir Cristo. Es como maravilloso vivir en esa expectativa. Cristo viene, Maranata, decían ellos. Y nosotros, por supuesto, seguimos. Esa es nuestra fe. Ahora, esto es la introducción del tema. La revelación. ¿Qué quiero argumentar con esta palabra, amado? Que Apocalipsis podemos ver algo que no podemos perder. Y el título de este mensaje de hoy, comparándolo con la cena del Señor, tiene que ver que tenemos paz por la fe que tenemos en la soberanía de Dios. Tenemos paz a causa de la fe que tenemos en la soberanía de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que en todos los tiempos, así como lo vivía Juan aquí, y lo estamos viviendo nosotros, no debemos dejar de confiar que el Señor está en el total control de todas las cosas. Aquí les decía, felices los que leen, porque el Señor está en control de la historia. Él está en control de nuestra vida, de nuestro nacimiento y aún, por supuesto, de nuestra muerte, de las enfermedades que tenemos y de nuestra sanidad, de nosotros como hijos y también de los hijos de nosotros, de las propiedades que tenemos, de los trabajos que tenemos, de los estudios, de la profesión que tuvimos, que tendremos o que no tenemos. Dios está en control. Es decir, tenemos paz en la medida que tenemos fe en la soberanía de Dios. Y aquí en Apocalipsis se muestra que el que nunca pierde el control es Dios. No pierde el control en el cielo, aunque se rebeló de Lucifer con la tercera parte de los ángeles. No pierde el control del Edén, aunque allá cayó la serpiente y cayó Eva, Adán, y comenzó toda una historia. No, la soberanía de Dios es tan maravillosa, mis hermanos, que cuando uno descansa de que el Señor está en control de todas las cosas. Pastor, es que mi familia no se convierte. Siga orando como la viuda delante del juez, con esa fe. Siga orando como el consejo que da Pablo y como da Jesús. Oremos sin cesar. Oremos para que no entremos en tentación. Oremos por nuestros hijos. Clamemos al Señor por nuestros padres. Que el Señor los salve para la eternidad.
que no sé, es que murió de esta manera. No deje de confiar. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, pero Dios sí. ¿Como cuáles? La salvación. ¿Nosotros a quién podemos salvar? No podemos. Aunque prediquemos, enseñemos, hablemos tantas cosas, clamemos a Dios, lo único que podemos hacer, sí, y esa sí es nuestra gran responsabilidad, la oración. Recuerden que oración es un ministerio, es un servicio. En Ezequiel leemos allí que el Señor buscó a un intercesor para que hiciera vallado, para que dijera como Abraham: Señor, no lo destruyas. Y si hubieran 50 justos en Sodoma, no lo destruiría. Y si hubieran 25, no lo destruiría. Una persona que le dice: no lo hagas, Señor. Esa persona hace falta hoy en día. Y esa es nuestra labor como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos. Pero no podemos intervenir en la soberanía de Dios. Esto es, hay que descansar. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, amado, ese es el gran deseo de Dios. Por eso Él mandó a Jesús. Él lo mandó y Jesús vino a obedecer. Hebreo dice que Él dice que obedeció, que padeció, que se humilló, que lloró y aprendió la obediencia. El Hijo de Dios, a ese nivel, siendo ejemplo en los días de su carne, dice que fue así, cuando era hombre. Y nos dio ejemplo para que hiciéramos lo mismo nosotros. A pesar de que Él era Dios, pero se humilló, lloró, con un temor reverente. ¿Cuánto más nosotros debemos ser así? De confiar en que el Señor es soberano. Tenemos miedo, por supuesto. Estamos asustados, no entendemos muchas cosas. Pero tener paz, porque tenemos fe de que Dios es soberano. Oh, qué maravilloso entender eso. Vamos a leer todo esto, que la soberanía de Dios está manifestada en todo Apocalipsis. Así que léanlo con gozo, con alegría, cómo Dios desarrolla ahí el maravilloso plan. Y Él no pierde el control. Vamos a ver Hebreos 11. Hay una palabra muy interesante ahí. Los primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para nosotros los que creemos en Cristo, porque es discutible esto en muchos pensamientos filosóficos que hay, pero los que son de Cristo entienden esta palabra, que todo lo sustenta la fe. Todo. Y Pablo, cuando dice que el justo por la fe vivirá, Habacuc habla que por la fe vivirá. Aquí en el mismo libro también de Hebreo, en el verso 10, 38, dice: más el justo vivirá por fe. El sustento de nuestra vida es la fe, en la soberanía del Señor. Eso es fe. Por eso es interesante ver cuando él aquí comienza, el escritor aquí a argumentar, ¿saben? Los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe. La fe también es aplicada, se nota. En estos tiempos de pandemia que vivimos, que es algo histórico que estamos viviendo, se nota la fe. En muchos la fe ha aumentado, en otros la fe ha disminuido. Hay miedo. No hay prudencia, hay miedo. Es bueno ser prudente, pero la fe no es esta fe, no, se me no va a pasar nada y tirarse al río, no. Cuando Pedro saltó el arca era porque mientras él tenía su mirada en esa tormenta puesta en el Jesús que caminaba por el agua, pero al momento de dejar de mirarlo a él se hunde. Y nosotros nos vamos siempre a hundir, porque cuando vamos caminando dejamos de mirar al Señor y miramos nuestras aguas, cómo están debajo de nuestros pies, y dudamos. Y Jesús le contesta: ¿por qué dudaste? Y lo levanta. Por eso las dudas nos llevan a hundirnos, a decaernos, a hacer cosas que no son correctas, a torcernos muchas veces. Por eso la fe en esta soberanía de Dios nos trae paz. Si usted está inquieto, hay que orar y pedirle a Dios: Señor, quiero confiar, quiero tener paz, quiero estar de verdad confiando en tu soberanía, que tú tienes todo el control en todas mis circunstancias, en todas las cosas, sea bueno aún sea malo. Imagínense cuando Balaam
viene el hombre y le dice, te voy a llenar de riquezas, y maldice a Israel mientras estaban en las carpas. Y Balaam no lo pudo hacer. En una de sus frases dice ahí, lo que Dios ha bendecido, yo no lo puedo maldecir. ¿Tú te sientes un bendecido por Dios? Nadie te puede maldecir. Y todos los que somos hijos de Dios y creemos en el Señor, somos una generación bendita, bendecida para bendecir. Tenemos vida, hemos salido de la muerte a la vida de Cristo. Por eso estamos en un constante desarrollo como cristianos, en llegar a ser imagen y semejanza de Jesús a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Porque esa es el arra, la marca, la garantía, el sello de que somos hijos de Dios. Por eso no podemos hacer todas las cosas. A veces queremos portarnos mal y hay algo adentro que nos dice, no, antes no sentíamos nada, hacíamos maldades, pero ahora hay un Dios viviendo dentro de nosotros, aleluya. Que nos corrige, que nos reprende, que nos hace llorar, que nos amarga la existencia hasta que pidamos perdón de rodillas, como lo hizo David. No quites de mí tu Santo Espíritu, perdóname, Señor. ¿Te acuerdas del Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios. Ayuno y oración, suplicando el perdón del Señor. Ese es el Espíritu Santo. Por eso es maravilloso ver aquí cuando lee Ana de que todo el universo fue hecho por fe. Dice, por la fe entendemos a ver que se constituyó todo el universo, todo se hizo por la palabra. Eso lo creemos. Así es. Sí, Señor. Hay evidencia científica, pero Hebreos dice esto y comienza a hablar aquí de una manera muy interesante cuando dice que el testimonio de los antiguos fue por la fe. Ellos creyeron de que todo lo que se ve está hecho por la palabra de Dios, y lo creyeron. Si Dios les dijo, anda para allá, bueno, habrá agua, no sé, tormentas, ejércitos que me ataquen, situaciones difíciles, no sé, pero voy a ir confiando en la palabra del Señor. Todo el universo fue hecho por la palabra. Entonces las circunstancias son hechas por la palabra del Señor. Los atajos o las cosas difíciles están hechas por la palabra del Señor. Si Dios dijo, no hay nada que hacer. Ya está, Él lo dijo. Si Él cierra la puerta, no hay nada que la abra. Si Él la abre, no hay nadie que la pueda abrir. Cerrar. O cerrar, perdón. Si Él la abre, nadie la puede cerrar. Si Él provee, no hay nadie que pueda quitar esa provisión. Si Él quita, aunque tengamos empresas gigantes, todos esos recursos van a caer en saco roto, porque Dios dijo que no. Qué interesante es encomendar entonces nuestras decisiones a la soberanía del Señor, para que ya no sean nuestras decisiones, sino sean basadas en la palabra de Dios, para que se cumplan sus propósitos en nosotros y podamos así estar en paz. Porque créanme, queridos hermanos amados, que mientras nos salgamos de la voluntad del Señor, Él nos va a empujar, nos va a quitar todo lo que impida que se cumplan sus planes en nosotros. Y yo creo que soy parte de ese ajedrez. Me siento una pieza en la mesa del Señor, en su mesa de ajedrez. Y muéveme, Señor, hacia la dirección que tú quieras. Si en esta dirección tengo que morir, que muera. Pero tú fui parte de una jugada que va a ser una bendición al final de los tiempos. Que no lo entiendo ahora, pero que algún día lo veré. Pero si tengo que vivir y otro va a morir y yo no, yo voy a pasar, amén. Los que juegan ajedrez podrán ver que todas las piezas tienen diferentes jugadas. Es interesante porque Dios es Dios y nosotros, la gente de fe, no podemos pedirle explicaciones a Dios. Debemos confiar, debemos tener, porque si no confiamos en la soberanía de Dios, nunca vamos a tener paz. ¿Ya? Aquí varias palabras aquí que habla de Abel, que él ofreció mejor, excelente sacrificio por la fe. Habla de Enoc, que por la fe de Enoc él fue llevado, fue traspuesto, ¿cierto? Dice que por la fe Noé hizo la arca en medio de un lugar donde no había lluvia. Por la fe Abraham, siendo llamado, y fue a un lugar donde no sabía para dónde iba, pero él creyó y fue. Y creyó que Dios le iba a dar una promesa, que iba a tener hijos, y resulta que su esposa era estéril y anciana. Pero él creyó en eso. Pero cuando nació ese hijo, Dios le dijo que lo sacrificara, y fue y lo sacrificó ahí. Y cuando estaba a punto, dijo, ya sé que tiene fe. Y ahí tiene que ver un poco con este sacrificio del pan y del vino, de la sangre, del sacrificio, de la fe. Por eso, amado,
nosotros vivimos en una constante prueba de nuestra fe, porque las pruebas de nuestra fe producen paciencia, producen desarrollo, producen que la imagen del Señor Jesucristo crezca en nosotros, su carácter crezca en nosotros. Si estás pasando pruebas o las vas a pasar, respira profundo y Señor, estoy en tus manos. Eso le trae paz. Confío en tu soberanía, esto es para tu bien, para tu gloria, aunque yo estoy en este hospital, estoy en esta situación económica o estoy en esta situación matrimonial, que todo sea empujado hacia la obra del Señor. Hay cosas que son inexplicables y difíciles de entender y dolorosas, pero si tú tienes fe de que el Señor está en control de esa situación, vas a tener paz y vas a pasar por ese momento difícil con paz. Quizás con cosas difíciles, por supuesto, escasez, situaciones de división, pero Dios está si tú estás confiando en la soberanía del Señor, vas a tener paz, aún en medio de esas tormentas que pasas. Miren, dice, hablando de Abraham, de Isaac, y dice que por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú. Por la fe de Jacob al morir bendijo a los hijos de José. Moisés por la fe cuando nació fue escondido por sus padres. No le hicieron caso al decreto del rey. Sacaron nomás al niño, lo cuidaron. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites de los egipcios. A veces vamos a tener que tomar decisiones por esta soberanía de Dios. Dios es soberano y está en control. Y si estoy en este mal trabajo, Dios me va a sacar de este mal trabajo. Si estoy en esta mala profesión, Dios te va a dar una otra profesión. Créanme que todas las cosas que si estamos incómodos, esperemos en el Señor, porque si hay un plan en esa situación, Dios lo va a cumplir. Recuerden que no somos de este mundo. Y de hecho, aquí lo dice, ¿verdad? Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe confió en esa palabra y tomó la sangre de ese cordero inmolado y lo puso en los tinteles. Y cuando vino el ángel de la muerte, por eso las acciones nuestras salvan vidas, no matan vida. Por la fe pasaban el mar rojo, por la fe que cayeron los muros de Jericó. Aleluya, es tremendo este Vamos a decirle, Señor, gracias porque esta palabra es bendita. Así es, Señor. Gracias, Señor, porque de verdad tenemos paz en la medida que tenemos fe en tu soberanía. Así es, oh, bendito Señor, benditos los hijos que descansan en ti. Así es, Señor. Aleluya. Vamos a cantar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tú que reinas en los cielos y habitas en la tierra, tu reino sea establecido en medio de este lugar. En los cielos y habitas en la tierra, tu reino sea establecido en medio de este lugar. Desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí, hazlo aquí. Amén. Vemos en todo el Antiguo Testamento
Génesis, cómo Dios, a pesar de las situaciones que fueron difíciles de rebelión del pueblo, de las situaciones malas que les pasaron, como muchas veces nos pasaron cosas malas a muchos y a muchos les van a pasar, aún en esas situaciones malas, uno se pregunta, bueno, ¿y acaso Dios no es soberano? ¿Por qué permitió esto? Y tenemos tantas explicaciones en la Biblia que es simplemente es por la desobediencia. Muchas veces la desobediencia de los padres recae sobre los hijos y las generaciones. De hecho, cuando hablamos de los mandamientos, dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. De hecho, esa creencia todavía estaba en los tiempos de Jesús, cuando había gente enferma y le preguntaban a Jesús si esto era a causa de sus padres, y Jesús respondía, no, en este caso es para la gloria de Dios. Así que nuestros comportamientos traen consecuencias, y muchas veces culpamos de esas consecuencias a Dios. Las guerras que existen, las enfermedades que estamos sufriendo, la economía, son consecuencias no de Dios, sino que el mismo hombre, de alguna manera, por rebelarse y por querer ser independiente de Dios, crea sus propios males. Pero aún en esos males y aún en esas situaciones que vivimos mal, si confiamos en el Señor, esas situaciones horribles que podemos vivir, Dios las ocupa después para nosotros como una fortaleza, como una forma de comprensión a otros. El experimentar el dolor, la ansiedad o la muerte nos hace ser más temerosos. Por eso el corazón temeroso de Dios ocupa todas las cosas para acercarse más a Dios, para ser más santo, tener una fe más pura, tener una santidad mucho más profunda, más madura, un desarrollo de la vida mucho más fuerte. Por eso hay gente, cuando se les sale todo fácil, al primer conflicto que tienen, se destruye todo, se decepcionan de todo. Por eso, mis hermanos, en esta palabra que vamos a leer ahora de Romanos 11, Pablo entendía todo el sufrimiento de Israel, porque es una consecuencia después de eso. Porque Israel estuvo bajo la opresión romana, bajo la opresión de otros emperadores anteriormente. Fue destruido Israel, fueron llevados a cautiverio, los reyes adoraban ídolos, otros después se portaban bien, otros volvían a portarse mal. Constantemente la tierra de Israel está estaba aprendiendo esto de la cultura bíblica que había. Ellos estaban rodeados de mucha gente que practicaba y adoraba a muchos dioses. Pero Dios, lo relevante de Israel es que Dios se reveló como el único Dios, un Dios único. Ante ellos, en cambio, todo el ambiente que los rodeaba a Israel por años, en la tierra y al país, en Egipto y en Abraham, tenían dioses dioses de los climas, dioses que estaban ahí arriba de los astros, dioses de la fertilidad, todo, Dios de la guerra, pero Dios se revela como el Dios único, no hay más dioses. Y aún Él dice y decide, y no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y es extraño porque había una cultura de que todos tenían que adorar algo que tocaran. Entonces el pueblo, por eso era tan fácil que ellos se contaminaran y tuviesen sus dioses, a sus ancestros, que cuando moría alguien se guardaba, hacían un monito y pedían a sus muertos que los cuidaran. Muchas veces dentro de la iglesia también ocurre eso. Por eso es interesante, queridos hermanos, de volver a tener paz, pero porque confiamos, porque tenemos fe en la soberanía de Dios, que Él tiene el control de todas las cosas, aún de lo malo. Dios lo puede usar para nuestro bien, pero no nuestro bien tiene que ver con el bien de Dios, con el bien de su pueblo, que es su iglesia. Aplicando esto, dirían, pastor, hay pastores que se han aprovechado de la fe, dentro de la iglesia han habido abusos, hay familias que son hipócritas dentro de las iglesias, hay pastores que se dividen las corporaciones, en mi casa yo a veces no creo en nada, y uno comienza a vivir y a creer y a poner su fe ya no en la soberanía de Dios, sino en la justicia humana. Y saben, amados, la palabra dice que hasta el malo está hecho para los planes de Dios. Cuando leemos
en el capítulo de Hechos 20, cuando el Señor dice que de ustedes mismos se van a levantar lobos rapaces, cuiden el rebaño. En tercera de Juan dice que hay un personaje ahí que impide que lleguen los misioneros a sus casas, a la casa de la iglesia, y a la gente que recibe a los misioneros o los apóstoles, los expulsaba de la iglesia. Vemos constantemente cómo Pablo está luchando contra las doctrinas falsas que hay dentro de la misma iglesia. Nosotros no vamos a pasar cosas menores que ellos, nos va a pasar lo mismo. Por eso nuestra fe, vamos a tener paz en la medida que coloquemos nuestra fe en la soberanía de Dios. Hay cosas que nosotros no vamos a cambiar. En la familia, dentro del cuerpo de Cristo o de la iglesia, pero sí están en la soberanía de Dios todas las cosas, todos los tiempos, todas las personas. Y en eso tenemos que aprender a tener paz. Hay cosas que no vamos a cambiar. Pastor, mi hijo no se va a convertir nunca. Usted no lo sabe. Mi esposo, mi esposa, en mi trabajo, siempre voy a ser pobre, pastor. ¿Me entiende? Entonces de pronto, quizás así, pastor, quizás siempre voy a vivir así. Quizás sí, ore al Señor, busque respuesta en el Señor, porque quizás Dios quiere ocuparlo porque como un misionero, quizás no se va a casar o sí se va a casar. Hay tantos misterios, pero la manera de que podemos tener paz es descansar en la fe, en la soberanía de Dios. Y eso es difícil, ¿verdad? Sí. Pero esta palabra de hoy, miren lo que hizo Dios. Mandó al final a Cristo para que muriera en la cruz, derramara su sangre y hiciera un nuevo pacto en su sangre. Y puso su cuerpo como pan para que fuera partido, para que tuviésemos paz. Y saben, todo este misterio del nuevo pacto, del nuevo compromiso, tiene que ver con esta soberanía de Dios. Es como que Dios nos dice, ¿saben qué? Tranquilo, los quiero tanto, los amo tanto, que voy a dar a mi propio Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y saben? Y aún más, ¿saben cómo me comprometo con eso? La sangre de Él va a ser derramada y su cuerpo va a ser entregado para que ustedes sean sanos, para que no entre el ángel de la muerte. Imagínense tantas promesas de parte del cielo. ¿Cómo no confiar en la soberanía del Señor? Pablo, cuando entendió esto, oh, aleluya. Leamos el último versículo para terminar. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, al finalizar esta exhortación, esta reflexión, sí, Señor, Señor, la sangre y el pan, Señor. Aleluya, sí, Oh, Jesús. Señor, gracias, porque somos parte de tu cuerpo. Señor Jesús. Querido Dios, oramos, Señor, por las familias, por la vida, por la salud. Y oramos, Señor, para que tú pongas paz. Y que pongas, Señor, esa paz gracias a la fe Amén, que sí, tenemos Señor. en tu soberanía. Así es, Señor, esta palabra sea bendecida Así es, en Rey. cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Igual. Les animo a que sigan leyendo estas palabras en sus casas. Amén. Amén. Nos vemos